¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Jill, es un gusto estar acá contigo. Me gustaría que hiciéramos esta pequeña o esta breve conversación en torno a el legado de la obra de Claude Lefort y sobre todo en función de cómo podríamos hoy leer a Claude Lefort en función de los fenómenos que la democracia está expresando en los últimos años, como por ejemplo el populismo, ¿sí? Y si su obra podría de algún modo ayudarnos a esa reflexión, a enriquecer nuestra reflexión sobre estos problemas, o bien es una obra que al final está, digamos, dirigida hoy a un ámbito puramente académico, ¿no? Y para empezar me gustaría preguntarte cuáles son, digamos, las principales aportaciones que ha tenido Claude Lefort para la teoría y el pensamiento de la democracia contemporáneos. Diría yo que lo que es muy importante en la obra de Claude Lefort es que es un hombre que se desligó del marxismo y de un pensamiento determinista, entrando y reconociendo la indeterminación de los hechos sociales y su ambigüedad. Y digamos, el primer gran aporte que a veces se olvida, pero que me parece tener relevancia todavía hoy, es su crítica de las burocracias totalitarias y del totalitarismo en general. Y diría que respecto a este tema, textos antiguos de él sobre la transformación del mundo totalitario soviético después del informe Khrushchev, en el cual hay un análisis del estalinismo en términos de culto de la personalidad. Él hace un texto famoso que se llama El totalitarismo sin Stalin, y pienso que podríamos, retomando sus temáticas y su manera de ver, escribir un texto que se podría llamar Los totalitarismos sin egócratas, para hablar de lo que es la China comunista con una presencia del capitalismo muy fuerte adentro, de la cosa en la cual se convirtió Cuba después digamos, la muerte de Fidel Castro y la jubilación de Raúl, o ver lo que está pasando en Vietnam o en Laos. Digamos que el último egócrata que queda está en Corea. Pero digamos que toda una serie de reflexiones sobre el totalitarismo, la ficción del pueblo uno en lucha contra sus enemigos, del terror de masa, tiene mucha relevancia si se mira lo que está pasando en China, la manera en la cual hay una vigilancia de la sociedad civil incipiente, de, digamos, la persecución de pueblos que están al borde del imperio de los Han, tipo los uigur. En una población de 11 millones de habitantes más o menos, hay 1 millón en campo de reeducación, o las persecuciones que sufren algunos intelectuales chinos, entre ellos un premio Nobel que se dejó morir en la cárcel. Y digamos, con toda una especie de perversión de la ley, y no solo una dictadura con, digamos, un pisoteo de la ley, y que, o de la misma manera, las persecuciones que pueden sufrir los disidentes en Cuba son del mismo nivel, y que ya no hay un terrorismo de gran escala que fue muy funcional en la época de la acumulación primitiva socialista, sino una cosa más refinada, con el uso de técnicas de las redes sociales para controlar la gente, el nacimiento de una industria de divertimento de masa, exaltando la historia de China y, digamos, atando la historia de la revolución comunista al imperio del medio. Y pienso que un gran número de nociones que Lefort desarrolla en sus primeros ensayos de socialismo o barbarie, sobre el totalitarismo soviético y sus mutaciones, o su último libro, La complicación, tiene muchísima relevancia para pensar este mundo totalitario, que no es anecdótico hoy, que es China, digamos, en el orden internacional. Ok. Y por ejemplo, muchos de los lectores de Claude Lefort sostienen que
Su obra evidentemente tiene, entre muchas otras, digamos, bifurcaciones, dos grandes direcciones de análisis. Una es su crítica y sus estudios sobre el mundo totalitario, ¿no? Sí, Pero por otro lado están sus aportaciones en torno a la cuestión sí, democrática y cómo al final, durante la segunda mitad del siglo pasado, la cuestión democrática va de menos a más, ¿no? sí. Y cómo al final del siglo hay una suerte como de estallido de la democracia, ¿no? En muchas partes, incluida, entre otras regiones, América Latina. En este sentido, ¿tú creerías que, por ejemplo, a través de la obra de Claude Lefort, nosotros podríamos observar, así como él veía de un lado el totalitarismo y lo objetaba críticamente, y por otro lado observaba este increchendo de la democracia, hoy estamos asistiendo análogamente a una necesidad también de objetar o de construir críticamente, por ejemplo, el fenómeno paralelamente a los, digamos, nuevos totalitarismos, fenómenos como los populismos, que a pesar de que se dan dentro de las democracias o a través de mecanismos democráticos, evidentemente una vez que llegan al poder, terminan socavando y perforando y a lo mejor carcomiéndose los propios cimientos de la democracia. ¿Tú crees que digamos, la forma política del populismo hoy opera como operó el totalitarismo en los años 40, en los años 50, en los años 60 y bueno, en aquellos otros que de algún modo se colaron hasta nuestros días con otras formas y con otras densidades? Diría yo que lo que llama mucho la atención en las formas populistas que vemos en Europa, en los ex países comunistas, primero de todos en la Rusia de Putin, en Turquía, en los países del ALBA, en América Latina, con Trump, en Estados Unidos, lo que llama mucho la atención es la idea que se cuestiona este principio de incertidumbre de la democracia y que digamos todo el trabajo de Lefort de enseñar que la democracia no solo era instituciones democrático-representativas políticas, sino era unas maneras de educar, de pensar, que reorganizaba toda la vida social en todos los niveles, que es un sentimiento nuevo de la igualdad entre obreros, empleados y empresarios, entre hombre y mujer, entre gente de diferentes edades, entre gente de diferentes etnias. Él hablaba de una desincorporación del poder y del saber y del poder y del reino de la ley. Lo que llama mucho la atención es que si vemos el estado del mundo actual, estamos en una tensión, por una parte nueva, que es una aspiración como tal vez jamás antes a tomar en serio esta temática que él retoma por una parte de Hannah Arendt del sentimiento de tener derechos a tener derechos y al mismo tiempo gobiernos que socavan este trabajo de la desincorporación y que no solo, digamos, intentan combatir la separación de los poderes, sino de gobernantes que pretenden ser la encarnación de los pueblos y como si no hubiera ninguna distancia y conflictos entre el gobernante y la clase política y la gente que pretende representar. Y pienso que en esto los trabajos de Lefort y los comentarios que hizo de Maquiavelo, que son sumamente sutiles, a veces difíciles de leer y por esto demasiado poco leídos, pero hay una excelente traducción de su Maquiavelo en castellano. Él hablando, retomando las fórmulas de Maquiavelo de la lucha entre los dos humores, el humor de los grandes que siempre quieren más y el humor del popolo minore que no quiere que le quiten todo los grandes, aparece el príncipe para apoyarse en el popolo minore para calmar los apetitos de los grandes y Maquiavelo y Lefort comentándolo decía que el príncipe no podía decir soy la encarnación del pueblo, de las clases populares. Está como
poniéndose por encima de la lucha de clase, intentando de dibujar una idea de un espacio colectivo, de un símbolo de la unidad nacional, de una cierta concordia, y sabiendo que hay una especie de distancia entre él y el pueblo y la lucha entre los grandes y el popolo minore, y que al pretender ser la encarnación de un interés general hay un riesgo de tiranía. Y diría yo que muchas figuras de los líderes neopopulistas hoy en día se encajan en esa figura del príncipe que pretende ser el representante incuestionable de los intereses de la nación y de la conciliación de los intereses. Y es en esto que pienso que muchos de los textos que escribió La Democracia, desde los primeros para una sociología de la democracia, que es un texto que escribe en los años 60, o los últimos textos que escribe, que son tanto comentarios de historiadores, filósofos, como Tocqueville, como Guizot, como Quinet, como Michelet, son reflexiones, o sus textos famosos sobre los derechos del hombre, son textos que nos permiten interrogar el presente, no solo intentando de hacer taxonomías o clasificaciones a ver si concuerda o no con la obra de Lefort, sino inspirándonos de su manera de comentar la actualidad política para ver qué tensiones hay. Y una cosa que me llama mucho la atención es que su obra es una mezcla de estudios muy eruditos de algunos autores, que van de Marx a Quinet, Michelet, Guizot, de Marcel Mauss, de antropólogos culturalistas norteamericanos, por supuesto de Husserl y de Merleau-Ponty y de Maquiavelo, y también estudios de coyuntura política muy detallados, la llegada al poder de De Gaulle y la fundación de la Quinta República, las peripecias de la guerra de Argelia y la independencia de Argelia, el curso de los eventos en la Europa en esta época comunista, es decir, qué pasa en Hungría con el levantamiento democrático de 56, qué pasa con las tentativas reformistas de 56 en Polonia, qué pasa después, qué pasa como Solidarnosc, qué pasa con la unión de la izquierda en Francia, qué pasa con el surgimiento del Frente Nacional. Cada vez va y viene entre reflexiones generales que se dicen teóricas y un estudio fenomenológico de la sucesión de eventos que hace la política diario a diario. Y pienso que este ejercicio es sumamente saludable y que Lefort su pensamiento se constituye en este va y viene. Y hay una cosa que me llamó mucho la atención releyendo para dar clases hace poco sus comentarios del Príncipe de Maquiavelo. Él dice, el Príncipe de Maquiavelo no es un escrito de circunstancia para complacer a un príncipe. Es un libro largamente meditado a partir de los informes que él hizo cuando trabajó para la Cancillería de Florencia. Y a partir de su participación en la política, de su reflexión en la política, en los informes que escribía, escribe este librito fantástico que es El Príncipe. Y diría yo que cuando Lefort escribe esto en los 70, pues está al mismo tiempo hablando de él mismo. Es decir, que empieza a leer Maquiavelo a finales de los 50, publica su obra maestra sobre Maquiavelo 20 años después, y toda su lectura de Maquiavelo tiene en telón de fondo su reflexión sobre los hechos políticos de hoy en día. Y de la misma manera que Maquiavelo, su preocupación por lo que se podrían decir la teoría o la filosofía política, está anclada en la preocupación por una ciudad libre. Y pienso que es el gran aporte de él, es decir, de aprendernos a no separar el pensamiento dicho teórico del comentario de la actualidad política y de que sea un comentario fundado no con visión positivista, sino con la busca de una verdad, y que esto importa, hay hechos que no se van a que no se van a olvidar, hay que tomarlos en serio, y al mismo tiempo la idea que esto es un llamado a que la gente se interese
y participe, se ocupe de la política. El ciudadano para Lefort es un ciudadano inquieto y que debate. Y pienso que es de sus grandes aportes. Por ejemplo, estoy recordando un texto que escriben justo a la limón Claude Lefort, también por su parte Edgar Morán Sí, y Cornelius Castoriadis, que lleva un nombre, digamos que hoy se volvió simbólico, que se llama La Brecha, sí, que pretende dar cuenta de la ruptura que supuso el movimiento del 68, ¿no? El movimiento estudiantil del 68. En ese sentido, yo te preguntaría, tú a través de tus estudios en torno a la obra de Lefort, ¿qué rupturas estás observando, digamos, en el contexto global con relación a, digamos, los nuevos ciclos de estallido de la cuestión democrática, por un lado? Y por otro lado, ¿qué diferencia hay justo con relación, por ejemplo, a, digamos, esta ruptura, digamos, un poco parafraseando a Hannah Arendt, ¿no? Es una brecha entre el presente y el futuro, entre el futuro y el pasado, entre el presente y el pasado, ¿no? ¿Cómo podríamos hoy un poco inteligir estas, digamos, piensa tú con lo que estabas nombrando, eh, en los años 80 del siglo pasado, el debate sobre la sociedad civil es un debate que todo el mundo empieza en campo sociológico, en campo politológico, en campo filosófico, empieza a tomar forma y que crece una vez que cae el muro de Berlín, que sucede la disolución de la Unión Soviética, sigue, digamos, emergiendo con mucha fuerza y empezamos a observar por todos lados sociedad civil, ¿no? Una vez que se normaliza el curso de la cosa con la sociedad civil, de repente lo que estamos viendo son como pareciera estallidos esporádicos por aquí y por allá de digamos, fuertes movimientos democráticos, ¿no? Pero que no tienen la tesitura ni la lógica de las antiguas, digamos, coordenadas en las cuales las brechas rompían el campo de la historicidad, por ejemplo, hoy de la propia democracia. ¿Tú cómo pensarías que Claude Lefort pudiera ayudar, digamos, a hacer una reflexión de largo respiro, precisamente, sí, de coyuntura, pero va más allá de la coyuntura con relación, estoy pensando lo que sucedió recientemente en Chile, lo que está sucediendo en el norte de África, lo que está sucediendo en algunos otros, digamos, países latinoamericanos, aunque tengan distinta causalidad y distinta significatividad. diría que para retomar este artículo, este ensayo de la brecha, una cosa que me llama mucho la atención es que Lefort, cuando habla de los desenragés, de los enrabiados y de Cohn-Bendit, dice lo que llama la atención de esta gente es a la vez su extrema audacia y su extremo realismo. Es decir, hay una crítica sin concesión de los hábitos autoritarios de la Francia de esta época, del gaullismo, el famoso eslogan 10 años ya basta, una crítica de un saber universitario esclerosado y al mismo tiempo una cosa de un cierto, más allá de las declaraciones, de un reformismo muy consecuente. Esto podemos tenerlo y esto no. Digamos, una gran pelea de Lefort con los estudiantes en huelga en Caen es cuando De Gaulle convoca elecciones anticipadas. Hay el famoso eslogan elecciones trampa de cretinos, elección piège à con. Y él dice no. La elección es un momento fundamental de disolución de digamos, los hábitos, es decir, el poder es un lugar vacío, no lo dice todavía con esta forma en la época, pero significa la misma cosa y tenemos que tomar este reto y este desafío, esta competencia para ocupar temporalmente el poder como una cosa muy seria.
Lo que diría yo, la diferencia entre la época en que Lefort escribe sus grandes textos sobre derechos del hombre y política es el advenimiento, digamos, en esta época se estaba derrumbando la Unión Soviética y había todavía un pensamiento rupturista con el capitalismo. Y él fue de los primeros en decir, tenemos que abandonar esta idea de una ruptura con el capitalismo. La sociedad moderna ha sido modelada en su gestación por el capitalismo y retoma tesis de Marx del Capital. Y al mismo tiempo dice, esto no quiere decir que la cuestión social tenga que estar en manos de los economistas que buscan equilibrios macroeconómicos. Y diría, lo que veo, digamos, en estos últimos 4 o 5 años, es por primera vez, de manera salvaje, suberticie, en movimientos sociales muy disparejos, en muchos lugares del mundo, un cuestionamiento de los dogmas de que el mercado lo puede todo y es la mejor regulación de la economía, que las diferencias de riquezas abismales no son un problema para la democracia. Lefort había dicho muy tempranamente, es un problema para la democracia. Y hay también una cosa que es una temática que apenas, digamos, se ve en la obra de Lefort, en el cual, por ejemplo, él dice en su texto Derechos del Hombre y Política, el movimiento ecologista, el movimiento feminista, se nutre de la dinámica de los derechos del hombre. Y diría yo que toda la reflexión sobre la naturaleza es esto, es la ley de las mejores ganancias en la economía no pueden regir así y hay que pensar en un bien común y digamos lo que van a heredar las generaciones futuras es un problema y hay algunos grandes que quieren hacer su agosto de la manera más feroz ahora y esto es cuestionable. Y diría yo, se perfila en estos años, primeros 20 años y en lo que nos viene del siglo XXI, la necesidad de una reflexión sobre la temática democrática que abarque todos los campos de la vida humana y no con esta idea que pues sí hay elecciones y ya y la economía de mercado lo rige todo, sino retomar en serio el pensamiento de la cuestión social y retomando la combinación de la idea de libertad con la igualdad. Y cuando uno lee los comentarios de Lefort a los críticos y comentaristas de la Revolución Francesa, son llenos de enseñanzas para pensar el presente. Las cosas cambiaron, el modo de producción no es medio agrario, sino totalmente industrial o postindustrial, pero hay una reflexión sobre los hechos políticos que nos da orientaciones y plantea preguntas que no se acabaron sobre la lucha de clase, sobre la figura de los gobernantes, que tienen toda su vigencia. Si pudiéramos hacer un retrato en pocas palabras de quién fue Claude Lefort, ¿qué nos podrías decir? Es decir, por un lado, el militante de izquierdas, el animador cultural a través de distintas revistas, ¿no? El teórico de la democracia. ¿Cómo podríamos, digamos, estas distintas caras que al final lo hicieron un intelectual integral en estricto sentido, de una extirpe que hoy literalmente está extinta de los panoramas culturales, no nada más en Francia ni nada más en Europa, sino en general en el concierto entre las naciones hoy son cada vez menos las figuras que tienen, digamos, esta capacidad de reflexión de largo respiro y de esta cosa de, a pesar de que trabaja sobre textos y episodios muy de su tiempo, no dejan de ser actuales sus propias reflexiones, es decir, sus propios textos tienen una suerte de inactualidad constitutiva que lo hacen, digamos, muy sugerente hoy para el campo de las ciencias humanas en general. Diría yo que lo que llama mucho la atención en Lefort, pienso en un texto que se tradujo en Vuelta cuando se publicó en los 80, que es
un texto que se llamaba Filósofo, punto de interrogación. Y Lefort decía, soy un filósofo, pero voy a usar la metáfora de los dos cuerpos del rey de Kantorowicz. Si me quiero definir por una cosa por encima de mí, voy a decir soy un filósofo. Si me describo como lo que soy sociológicamente, soy un profesor de filosofía, un profesor, y más avanzo en la edad, menos tengo la capacidad de cambiar de oficio. Y digamos, la idea de Lefort es esta tensión entre un papel de intelectual, de profesor, de escritor, y una aspiración a pensar la totalidad y interrogarse sobre el sentido de la acción humana. Y decía una cosa que releí recientemente que me llamó mucho la atención. Decía, antes la filosofía se quería, digamos, quería quebrar la autoridad de la religión y de los poderes. Y dice, hoy en día, tal vez que la cosa de la cual se tenga que emancipar la filosofía es de las ciencias sociales. Y lo que es muy paradójico en Lefort es que Lefort es probablemente uno de los filósofos que tomó lo más en serio el proyecto de descripción y de reflexión sobre el mundo de los fundadores de las ciencias sociales, sean Durkheim, sean Weber, sean Mauss, sean los primeros antropólogos. Es decir, es un filósofo que se interesa sobre el sentido de la acción humana, el curso de la acción humana, tomando en serio la búsqueda de la verdad, y que no ve la filosofía como algo que corona todo, sino, y por ejemplo fue muy sensible a lo que llama los historiadores filósofos de la Revolución Francesa. Y tres de sus autores preferidos son Tocqueville, son Quinet, son Michelet, que están, lo que mueve su interés intelectual es una interrogación sobre estas transformaciones del antiguo régimen a la revolución y al mundo de la democracia, y que se nutren de observación empírica de los hechos, pero también de una reflexión sobre la puesta en sentido, la reflexión que tienen los hombres sobre su actuar, y es en esto que es un hombre que es un filósofo y que más que todo está movido por una interrogación filosófica sobre las fines últimas de la aventura humana. Y es en esto que diría yo, el joven polemista con Sartre sobre la cuestión del comunismo, el escritor sumamente erudito sobre Maquiavelo, o el hombre que está entrevistado en el periódico Le Monde sobre la fuerza que está adquiriendo el Frente Nacional, son personajes inseparables. Es decir, es siempre la misma exigencia de pensar los hechos, la vida social, entendida como vida política. Y pienso que fue su gran aporte, y que en esto es un pensador que vale la pena leer, vale la pena meditar, no para estudiarlo para él mismo y hacer coloquios sobre la obra de Lefort, que tiene su interés y que son coloquios científicos que tienen toda su dignidad, pero también para pensar la cosa en la cual estamos embarcados. Muchas gracias, Gilles. Gracias a ustedes.